y empezamos aquí con un resumen de noticias. Banco Base, la confianza de una buena base, presenta. Resumen en imágenes. Son 69 los consignados por su presunta participación en los disturbios del sábado, con motivo de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, culpados de ataques a la paz pública en pandilla, delito que es grave y penalizado hasta con 30 años de prisión. De estos, 58 son hombres que fueron internados en el reclusorio norte, 11 son mujeres que llegaron al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Marta, Catitla, según confirma la Procuraduría del Distrito. El Ministerio Público dejó en libertad a 16 personas bajo las reservas de la ley, al no haber tenido elementos para comprobar su participación en los desmanes, mientras 11 menores fueron entregados a custodia de sus padres. La investigación está abierta para proceder contra otros posibles responsables y tipificar eventualmente otros delitos. Me decía ayer parte de mi querida audiencia, ¿por qué defiendes a estos rijosos? Miren, no es el concepto del rijoso en lo individual, sino es el concepto de la animadversión en lo general. Lo que quiero decir con esto es que un gobierno debe de buscar la armonía en todos los niveles, y cuando no la hay, ir por comprenderla, entender el asunto e ir por la conciliación, porque se supone que uno gobierna para todos, y al gobernar para todos tienes que gobernar para los que están contigo, para los que están neutrales a ti y para los que están en contra, que finalmente también tienen una postura mala, extrema, lo que usted quiera, pero la tienen. De las 4 personas hospitalizadas por lesiones durante la sonada, el estudiante Uriel Sandoval, quien perdió el ojo derecho, se reporta estable. Juan Francisco Cuy Kendall, de 67 años, está en coma inducido por el traumatismo cráneoencefálico en grado 3 que sufriera durante la asonada. José de Jesús Ortega, de 55 años, será sometido a cirugía reconstructiva por fractura de mandíbula, y el joven Pavel Mendoza ha sido dado de alta, al igual que 12 policías que resultaron lesionados. Los daños por vandalismo y caída de ventas en negocios en el centro histórico de la ciudad superan ya los 1,000 millones de pesos, según el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que es Ricardo Navarro, que habla. La situación se agrava si a las pérdidas de ventas por el paso de manifestantes le agregamos los daños causados a los inmuebles comerciales. Los contenidos aún no han sido evaluados, están siendo evaluados por los afectados. Sin incidentes concluyó la marcha convocada por el movimiento Yo Soy 132 para exigir la liberación de los detenidos el sábado. Partieron de la columna del Ángel de la Independencia al Zócalo y ahí gritaron consignas en contra de las autoridades. Los comercios cerraron sus puertas a pesar del operativo policíaco que vigilaba el contingente. Las 27 personas detenidas tras los enfrentamientos del sábado afuera de la Expo Guadalajara, ahí en Guadalajara, donde se desarrollaba la Feria Internacional del Libro, fueron liberadas con el pago de una fianza por 81,000 pesos en total, o sea, entre las 27 personas, para cubrir daños por destrozos que causaron. Más de 1,000 pesos cada uno fue, digamos, la fianza a cubrir el pago, porque era caucional. Senadores y diputados repudiaron los hechos violentos y vandalismo y exigieron la aplicación de la ley. El senador priista plurinominal Emilio Gamboa Patrón y el panista plurinominal senador Ernesto Cordero se pronunciaron en este sentido, mientras que el perredista plurinominal senador Miguel Barbosa deslindó a organizaciones sociales de estas acciones. En la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, plurinominal del Partido Verde, y Luis Villarreal, plurinominal del PAN. Perdón que insista, Lo que quiero es que veamos
Todos los que toman decisiones hablan, dicen, en función de la sociedad, y ninguno pasó por las urnas. Hablaron de la relación del discurso de López Obrador y de los desmanes. El discurso de absoluta destrucción de Andrés Manuel López Obrador y sus lacayos, que es vergonzoso que lamentablemente lo mantengan con ese discurso, hoy afecta a nuestro país, afecta a la visión internacional que se tiene de México y sin duda no abona para que México pueda crecer y ser un país mucho más justo. Yo no puedo señalar ni a Andrés Manuel López Obrador ni a nadie. Había jóvenes preparados, prácticamente armados hasta los dientes, para que la violencia o la manifestación fuera aún más violenta. En Coahuila, un grupo autodenominado Resistencia Urbana Saltillo se atribuyó la agresión con cócteles Molotov a la sede estatal del PRI y pintas en algunos edificios públicos como parte de sus movilizaciones de protesta por el regreso del PRI a la presidencia de la República. Esto en Coahuila. Los titulares de las nuevas dependencias, o los más bien dicho, los titulares de las dependencias que son nuevos los titulares, encabezaron los actos de entrega-recepción en presencia de sus antecesores. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, designó a Fernando Aportela como subsecretario, a Miguel Mesmacher como subsecretario de Ingresos y a Fernando Galindo como el de Egresos, así como a Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Es bueno tener a un Aristóteles en la captación de impuestos. Pues miren, sí, los nombramientos deberán ser ratificados por el Senado. Luis Videgaray reconoció que la estabilidad macroeconómica es un buen punto de partida para esta administración. La estabilidad que hemos logrado los mexicanos es el punto necesario de partida para construir una política económica que beneficie lo que es más importante, el bolsillo de las familias mexicanas. Y esto solo se va a lograr si tenemos una economía que no entra en crisis recurrentes, que se mantiene estable, que preserva sus balances fundamentales en lo fiscal, en lo financiero y en el comercio exterior. El presidente designó a Luis Enrique Miranda como nuevo subsecretario de Gobernación y a Roberto Padilla como secretario técnico del gabinete, que es una posición muy importante. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, dio posesión a Emilio Lozoya como director de Pemex, joven, Emilio. Él es el que le decía yo, ¿se acuerda? Que había estado al lado de Klaus Schwab, allá en el Foro Económico Mundial de Davos, como su segundo de a bordo. Ese es Emilio Lozoya, ahora director de Pemex. También asumió el nuevo canciller, José Antonio Meade. Gerardo Ruiz Esparza estará en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estaremos pendientes de su desempeño. Mercedes Juan en Salud y Claudia Ruiz Massieu asumió la Secretaría de Turismo en lugar de Gloria Guevara. Asimismo, la experredista Rosario Robles sube a la Sedesol y Emilio Chuaifet en la Secretaría de Educación ante el silencio del Baster Gordillo. Mientras, miren, la más le recuerdo, cuando el Baster era líder de la bancada priista en la Cámara de Diputados, ¿se acuerda que hubo una sonada que en el prismo la hicieron a un lado? ¡Pac! ¿Se acuerda usted quién quedó en su lugar como líder de esa bancada? Se llamaba Emilio Chuaifet y es hoy secretario de Educación. El mensaje no puede ser más claro, porque acuérdense que los mensajes en la política son la base de ese lenguaje. Y aquí Emilio Chuaifet llega a esta posición en educación, mientras que se espera que en sesión de este martes el Senado ratifique a Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República. De igual forma, los senadores aprobarían hoy la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal luego de que el PRI aceptó someter a ratificación al titular de la Policía Federal, que estará bajo el mando de Gobernación, según informa el coordinador
de la bancada panista, el senador plurinominal panista Ernesto Cordero. Al participar en la ceremonia de reconocimiento a la mujer del año 2012, otorgado a la magistrada María del Carmen Alanís, el presidente Peña Nieto destacó los avances de las mujeres en la sociedad, pero los consideró insuficientes, por lo que su gobierno pugnará por un mayor desarrollo integral de este sector de la población. Tenemos que reconocer sin reservas la plena igualdad entre mujeres y hombres, como lo establece nuestra Constitución. Por esa razón, en mi gobierno, la mujer estará en el centro de la política social, pero también lo estará en el centro de las políticas económica, educativa y de justicia. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que mantiene firme su respaldo al Pacto por México y convocó a los inconformes de su partido, que son muchos, a discutir los contenidos y no las formas en el Consejo y Congreso Nacional del Sol Azteca. No hemos entregado algo de lo que debamos arrepentirnos, dice Zambrano, en un comunicado en el que reitera que tiene facultades para entablar acuerdos con otras fuerzas políticas. Como que ya esto se lo están cuestionando, ¿no? El senador perredista Luis Miguel Barbosa, plurinominal, avaló la decisión de su dirigente partidario por haber firmado el pacto. Lo suscribió el presidente nacional, no una corriente. Porque no nada más en el PRD va a haber voces inconformes. Diría yo que quienes puedan estar afectados podrían estimular estas voces. Pronto van a tener que sumarse. Sin embargo, los diputados federales perredistas Gerardo Villanueva, diputado perredista por mayoría, y Rodrigo Chávez, plurinominal a la sazón, suplente de quien llegó al Congreso de a gratis, Martí Batres, renunciaron a la fracción legislativa en protesta por la firma del acuerdo político de su dirigente con el gobierno de Peña Nieto, con el PRI y con el PAN, y lo tildaron por haber firmado un acuerdo a su presidente nacional, lo tildaron de entreguista. ¿Y sabe qué? De ahí va a venir una desbandada de gente adentro del PRD, perteneciente a tribus, que obviamente no va a querer entrar en el terreno de los acuerdos. Es como que no es un negocio el acordar, su negocio es el disentir. Por el contrario, el sector financiero y empresarial aplaudieron el Pacto por México, que aseguran dará certeza a la inversión productiva e impulsará el desarrollo, el crecimiento económico. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles Kunzler, atribuyó a esta señal positiva el alza ayer en el mercado del 1.17%, a diferencia de sus pares estadounidenses que cerraron a la baja. O sea, cuando se va para un lado la bolsa nuestra y para el lado opuesto, la de los Estados Unidos, quiere decir que hay un síntoma muy claro en la nuestra. Porque nosotros por lo general somos espejo de la norteamericana. En proporción, ¿eh? La Coparmex, la Concanaco y la Concamín elogiaron el acuerdo que propicia además la reconciliación nacional, espero, y con ello las condiciones para un desarrollo vigoroso de México. En otros temas, el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, advierte que se aplicará la ley contra quienes obstaculicen el predio en el que se construirá una nueva escuela en esta población de la Nueva Jerusalén, luego de que la del lugar fuera destruida por fanáticos religiosos seguidores del auto llamado obispo Martín de Tours. Enviados de su gobierno entablaron un diálogo con los inconformes, pero reiteraron que no hay razón para que impidan la construcción de la escuela en el predio del Corral. Está afuera de su comunidad. Nada más faltaba, ¿no? Estos signos de intolerancia. Pareciera que estamos en la Edad Media, caray. En Colima fueron detenidos 7 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos el presunto responsable del asesinato de 2 policías y un agente del Ministerio Público. En el poblado de El Saucillo, municipio de Cocula, en Jalisco, el ejército destruyó un narcolaboratorio y aseguró 345 litros de anfetaminas y diversas herramientas para la elaboración de drogas sintéticas. En Saltillo, elementos de la Armada detuvieron a 6 integrantes de un grupo delictivo, entre quienes se encontraba
uno de los reos evadidos en septiembre pasado del penal de Piedras Negras, con lo que ya son 36 los reaprendidos y 8 los que han muerto, abatidos. El cuento de nunca acabar. La juez rectora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, Edith Alarcón, convocó a una reunión en los próximos días con diferentes acreedores de la firma para lograr un acuerdo a fin de coadyuvar en el eventual reinicio de operaciones de la aerolínea. Yo le dejo a usted una nota aritmética. Si usted quisiera tener hoy mayoría en Aeroméxico, le bastarían un poco más de 250 millones de dólares para ser dueño de más del 50% de la aerolínea. Para entrarle a Mexicana de Aviación, le bastarían a usted 1,800 millones de dólares para pagar pasivos y empezar de cero con 7 aviones. Yo le pregunto a usted, ¿en dónde está la viabilidad de una compañía que no sé por qué han querido resucitar con respiración de boca a boca? En el ámbito internacional, advierte el presidente norteamericano Barack Obama al régimen sirio de Bashar al-Assad, le digo que ya se calentó este tema, que enfrentará consecuencias si incurre en el trágico error de usar armas químicas en contra de su pueblo. Hoy quiero decir muy claramente a Assad y a aquellos que obedecen sus órdenes, que el mundo entero los observa: recurrir a las armas químicas es y será totalmente inaceptable. Si usted comete el trágico error de usar estas armas, habrá consecuencias y va a ser llamado a rendir cuentas, dice Barack Obama, enfático ante un Bashar al-Assad. Yo no sé si habrá que permitirle el usar armas químicas para accionar. Yo más bien creo que ya debería estar rodeado de espías para ver en qué momento lo planea hacer y entonces, antes de ello, llevar a cabo una acción. El presidente de los Estados Unidos hizo la advertencia frente a reportes de que el ejército sirio ha iniciado preparativos para utilizar armas químicas en contra de las fuerzas rebeldes que han fortalecido su ofensiva con armas más sofisticadas. En Damasco, el gobierno del presidente Assad rechazó otra vez que disponga de este arsenal y a través de un portavoz de la Cancillería afirmó: nunca, bajo ninguna circunstancia, usaría tales armas si es que éstas existieran. En tanto, la ONU anunció el retiro de su personal no esencial de Siria ante el recrudecimiento de la violencia tras 21 meses de conflicto. 21. El organismo suspendió también las actividades de su misión de supervisión en ese país hasta nuevo aviso, un movimiento seguido por la Unión Europea que resolvió reducir al mínimo su personal en Damasco. El tiempo se agota para evitar el precipicio fiscal en Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, presentó a la Casa Blanca una contraoferta que descarta la propuesta presidencial de incrementar en 2% la carga fiscal a los estadounidenses con los más altos ingresos y propone en cambio aumentar los ingresos en 800 mil millones de dólares, reduciendo deducciones y exenciones fiscales. El plan republicano también contempla ahorros por 600 mil millones de dólares en programas de salud y 200 mil millones más a través de revisiones al índice de precios al consumidor. De inmediato, la Casa Blanca rechazó la propuesta de los republicanos para reducir el déficit presupuestal y evitar el tan temido fiscal cliff, al considerar que golpea a la clase media y exige a los republicanos seriedad y un enfoque equilibrado. La carta republicana no supera la prueba del equilibrio. De hecho, realmente lo que hace es prometer tipos impositivos bajos para los ricos y golpear a la clase media, dice la Casa Blanca, y ahí el enfrentamiento ya es filosófico. Estudiantes, inmigrantes, indocumentados califican de propuestas políticas cínicas las recientes iniciativas impulsadas por los republicanos en materia migratoria. Los republicanos parecen darse cuenta hasta ahora que los votantes latinos tienen poder electoral serio, señala Lorela Paeli, directora de activismo y política del grupo United We Dream, Unidos Soñamos. Tanto los estudiantes inmigrantes como la comunidad esperan
una solución permanente al sistema migratorio disfuncional que incluya opciones para alcanzar la ciudadanía, y las recientes iniciativas republicanas se quedan cortas en cubrir este tipo de estándares, según se subraya. La Fiscalía Federal acusó en Los Ángeles a 2 mexicanos por la muerte de un agente de la Guardia Costera que falleció el domingo tratando de detener un bote en el que viajaban. José Meija Leiva, quien se identificó ante las autoridades como el capitán del bote, y Manuel Beltrán Higuera, fueron señalados por las autoridades como los responsables de la muerte del suboficial Terrell Horn cuando los guardacostas trataban de interceptar la lancha al sospechar que transportaba drogas. La embarcación embistió el bote de la patrulla, causando la muerte del agente. Los mexicanos intentaron huir, pero la Guardia Costera logró capturar a los 2 sospechosos. Aclara la Casa Blanca que el presidente Barack Obama no ha concluido el proceso para seleccionar a quienes conformarán el gabinete de su segunda administración. Según reportes, Obama habría ya seleccionado a quienes reemplazarán a la secretaria de Estado Hillary Clinton, al secretario de la Defensa Leon Panetta, así como el secretario del Tesoro Timothy Geithner, quienes han anticipado su deseo de dejar sus cargos por razones de carácter estrictamente personal. En apenas 6 horas, el Papa Benedicto sumó más de 200,000 followers en su cuenta de Twitter, @pontifex, en sus 8 perfiles idiomáticos, aun cuando no ha enviado su primer mensaje. A partir del 12 de diciembre, festividad de la Virgen de Guadalupe, el obispo de Roma se convertirá en un tuitero frecuente gracias a sus perfiles en español, italiano, alemán, portugués, polaco, árabe y también francés. Banco Base, el servicio es nuestra base, presentó.